el más maduro y técnicamente una célula ya muerta, que es el estrato córneo. Entonces, en la presentación vamos viendo las características de cada una de estas células. Las voy a ir mencionando rápido y les voy a ir mostrando algunas imágenes de cada uno de estos tipos de células, o sea, de los queratinocitos en sus diferentes grados de maduración. Entonces, del estrato basal no tengo mucho que hablar, ya sabemos que prácticamente todos los epitelios tienen células basales, que son células madre. Del estrato espinoso sí quiero abordar algunas cosas para que no las olviden. Ayer les mencionaba que el estrato espinoso se llama así porque la célula eh, muestra múltiples proyecciones que parecen espinas y estas proyecciones son las que le permiten unirse a otras células, o sea, prácticamente son una forma de anclaje. Entonces, hay que reconocer esta estructura, cómo está organizada la célula espinosa, para que sepamos cómo es que se une, cuál es el sistema que usa. Entonces, básicamente hay que reconocer que el estrato espinoso se une con otras células gracias a las uniones intercelulares llamadas desmosomas. Estas las conocimos cuando criticamos en el primer parcial de los dominios laterales de las células epiteliales. Ahí conocimos un grupo de células que se llamaban desmosomas. También hablamos de los hemidesmosomas. Estos quiero que los tengan presentes porque los hemidesmosomas son las estructuras que anclan el estrato basal a la lámina basal. Luego está los desmosomas que unen célula con célula. Otras peculiaridades del estrato espinoso, que más o menos ayer ya hablamos, es que es el estrato más grueso que hay, tiene un espesor que puede ir de 4 a 10 a 12 células de grosor, entonces son las células más abundantes. Son células que ya tienen cierto grado de maduración, entonces ya podemos encontrar tonofilamentos o citoqueratinas en el citoplasma. Entonces eso le da, ustedes se van a dar cuenta que eso le da una tinción un poco más rosada a estas células espinosas en comparación con las células del estrato basal que se miran un poco más basófilas. Otra peculiaridad, bueno, también esta célula tiene mucho más citoplasma, o sea que técnicamente es una célula que ya empieza a aplanarse. Por eso es que recuerden que este es un epitelio plano, solamente que tiene varios estratos. Y a esta se le puede llamar estrato de Malpighi. Esta imagen no se las pude mostrar ayer, quiero compartírselas hoy. En este lado izquierdo podemos ver cómo la célula espinosa tiene esas proyecciones, ¿verdad?, que unen célula con célula. Y quiero que vean cómo en el esquema se pueden evidenciar estas líneas blancas que representan los desmosomas que la unen con la célula vecina. Entonces, si ustedes se fijan, esta célula en su totalidad, prácticamente en toda su circunferencia, tiene que unirse con otra célula a través de estas proyecciones espinosas. Ahora, si nos pasamos a la derecha, podemos identificar, quiero que observen aquí el puntero, cómo voy viendo los bordes de una célula, y entonces aquí podemos ver estos bordes como un poco más oscuros, que se miran como aserrados. Básicamente esos son los puntos de unión que tienen célula con célula. Entonces lo que estamos viendo aquí básicamente en la microscopía óptica son los desmosomas. Esto que está aquí, estas como líneas que se ven alrededor de prácticamente toda la circunferencia de la célula y que se unen con la célula vecina, son los desmosomas. Entonces, si acaso le llegasen a preguntar en el examen cuál es el mecanismo por el cual se unen las células escamosas, las células del estrato granuloso, entonces ustedes tienen que recordar que es a través de los desmosomas. Esto ya se los había mencionado, solamente continúo. Esta imagen siempre se la voy a ir poniendo y la van a ir viendo en varias de las diapositivas, porque es para que vayamos familiarizándonos y nos quede claro. Ahorita estamos en este grosor de células. Aquí en el, perdón, ya pongo el puntero. Estamos en este grosor de células. Y aquí quiero que vean, ¿alguno de ustedes sabe qué pueden ser estos como vacíos que están aquí atravesando este epitelio? Sí, sí, se percataron, ¿verdad? Que aquí hay como unas luces, hay un vacío que va prácticamente en todo el grosor de la piel. ¿A qué creen ustedes que corresponde esto? Vamos a ver si alguien activa para no agarrarlos al azar, pueden activar el micrófono y contestarme. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser esto?
Véanlo. Ujú. ¿Están ahí o agarro a alguien al azar? Capilares son eso. No. Sí tienen luces, como pueden ser los capilares, pero no son capilares. Piensen un poquito Como la más. glándula Que sebácea. son precisamente ductos. Recuerden que las glándulas son glándulas excretoras. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, tienen conductos para sacar el contenido de la glándula como tal hacia el exterior. Bueno, entonces sí, en este caso, en este corte histológico nos permite ver un conducto. Eso es lo que estamos viendo. Recuerden que todo el sebo, el sudor, tiene que salir a la superficie. Entonces lo hace a través de conductos. Ahora, no en todos los cortes histológicos se ve. Entonces aquí quiero que vean cómo se observaría un conducto. Luego del estrato granuloso, quiero que recuerden, se llama estrato granuloso porque tiene gránulos. Los gránulos, ayer lo mencionaron ustedes, son gránulos de queratohialina y lo que contienen es cistina y la histidina, que son parte de las estructuras que van a formar los filamentos de queratina. Este estrato granuloso está compuesto básicamente por 3 a 5 capas celulares. O sea, acá nuevamente vamos a ver que se ve un poco más eosinofílico. Es muy interesante porque hay un estrato granuloso. Nosotros podemos llegar a hablar de hipogranulosis. La hipogranulosis nosotros lo vemos de manera natural o normal en los párpados, pero, o sea, que solo tiene una sola capa de células granulosas, pero si lo vemos en otros tipos de piel, nosotros ya iríamos pensando como que esto tiene que ver con un proceso patológico, porque entre más delgada es la capa de células granulares, también es muy delgada la capa de queratina, o sea, la capa más externa es delgada. Entonces, es importante reconocer, nosotros cuando hacemos un análisis de la piel enferma, es una de las capas que contamos, tenemos que contar que tenga 3 a 5 células de grosor. Entonces aquí quiero mostrarles cómo la estructura de queratina es prácticamente un filamento, ¿verdad? De doble hélice que empieza a enrollarse sobre sí mismo. Lo que tienen que recordar ustedes es que las queratinas se empiezan a formar, a sintetizar en la célula basal, pero se completa prácticamente su maduración en las células cornificadas, que son las células de la capa más externa, que esa sería la capa del estrato córneo. El estrato lúcido solo se encuentra en piel gruesa, como para hacerles énfasis. Y si acaso hay un dato interesante que les podrían preguntar en el examen, es que este estrato está formado, bueno, resalta por la presencia de una proteína que se llama la involucrina. Entonces, esta es la que le da ese aspecto como traslúcido, porque no se tiñe con las tinciones de hematoxilina eosina. Aquí entonces en esta imagen nuevamente podemos ver el estrato lúcido, si ustedes se fijan, un poco más pálido que el componente superior del estrato córneo. Ahí me voy a... voy a seguir avanzando porque quiero mostrarles esta tabla que es como una tabla resumen de lo que hemos venido hablando, solamente que esta tabla va dirigida hacia la síntesis de queratinas, o sea, los componentes de esta tabla básicamente les hablan de cuál es la ubicación principal. El estrato basal, por ejemplo, son queratinocitos jóvenes que lo que tienen son filamentos intermedios de queratina tipo 1, tipo 3, y cuáles son las moléculas que lo componen, que en este caso serían citoqueratinas 5 y 14, y tonofilamentos iniciales. Y vamos a ver cómo van progresando, ¿verdad? Hasta que llegamos a la fase de la exfoliación, que es la superficie más externa, y es donde podemos ver que hasta los desmosomas ya han sido degradados por un tipo de enzimas que se llaman las calicreínas. Entonces eso permite que esta capa se exfolie, o sea, se pierda. Siempre les hago el comentario, les hago la broma, que cuando estamos en el salón de clases que está lleno de polvo, técnicamente nosotros estaremos respirando una gran cantidad de queratinocitos exfoliados de todos los que estamos ahí, porque constantemente estamos perdiendo queratinocitos. Entonces, normalmente el proceso de sustitución de la piel dura entre 30 y 45 días. Entonces, básicamente la piel que nos tocamos hace un mes y medio,
ya no es la piel que tenemos hoy, porque ya esa piel se regeneró por completo, más o menos a los 45 días. Y para que tengamos presente eso. Ahora, en esta imagen quiero que la vean, por favor, y me digan qué tipo de piel es la piel del lado izquierdo superior. A ver, voluntario o voluntaria. No doblo. O sea, entre piel gruesa y piel delgada. Sí, exactamente. ¿Cómo la clasificaría? Esa, la piel esta, de este lado. Yo esa miro que tiene varias luces, así que piel delgada. Por las luces. Ese sería el criterio. Sí. Por la queratina, no sería. Por Porque la no tiene estrato líquido. Si Ah, tiene glándulas sebáceas, pues digo yo que ah, esos son los luces. vamos bien. Tiene anexos. Y una peculiaridad de la piel gruesa es que carece Nexo. de pelos. Y esta tiene pelos. Aquí están, miren. Todos estos que están aquí, los que les voy formando son folículos pilosos. Y asociados a los folículos pilosos vamos a ver glándulas sebáceas. Entonces, sí, las luces le indican que hay anexos ahí. Ahora, ¿qué tipo de piel es la piel de abajo? O sea, la de arriba ya definimos que es una piel delgada, ¿no? Y la de abajo, derecha, ¿qué tipo de piel es? Gruesa. Gruesa, no tiene. Piel gruesa. Ujú. ¿Les parece? Es que no tiene anexos. Bueno, miro que esa también tiene como uno que otra luz. Esta de aquí. Sí. Ujú. ¿Alguien más? ¿Quién vota? ¿Quién da más? Ya tenemos claros los criterios, ¿no? Para piel delgada y piel gruesa. Sí. ¿O todavía nos confunde eso? Doctora, ¿puede ¿Alguien? enseñar exactamente cuál es el estrato lúcido? Es que no lo recuerdo bien. Voy a regresar. Si ve esta imagen, el estrato lúcido está aquí. Está exactamente encima del estrato granuloso y abajo del estrato córneo. Entonces aquí quiero que identifiquen así rápidamente qué tipo de... Ese ya me dijeron que es piel delgada. Pero esta de aquí abajo, ¿qué les parece? Yo digo piel gruesa. Ok. Tenemos uno que dice piel gruesa. ¿Alguien más? Aprovechen ahora o callen para siempre. Si les ponen esta imagen en el examen, no me hago responsable. Es la misma piel delgada. Es la misma piel delgada. Ajá. Ahora, un voto delgado, un voto grueso. Sin más. Solo estoy escuchando las mismas voces. Voy a empezar a preguntar al azar. Y me voy a fijar si se salen de la clase. Para huir. Nada. Yo digo que es piel delgada también. Ah, ok. Sí, Va ganando la piel delgada. no se le ve el estrato lúcido como tal. Ajá. Ok, sí, utilizaron algunas pistas interesantes. Las dos son pieles delgadas. Vaya. La de arriba es una piel delgada correspondiente al labio de la boca. Hicieron una biopsia en el labio y entonces encontraron que esta es una piel delgada y tiene muchos anexos. En este caso, tiene pelos y tiene glándulas sebáceas. ¿Estamos bien? La de abajo también es una piel delgada que el tip aquí, como no podemos ver los anexos, o sea, si ustedes se fijan en esta imagen, nosotros no podemos distinguir anexos. Sí se miran algunos conductos, que definitivamente es cierto, aquí se miran algunos conductos, pero no tiene pelo, entonces fácilmente podríamos confundir. Si solo nos pasáramos en el criterio de los anexos y que no tiene folículos pilosos, podríamos confundirnos y decir que es una piel gruesa, pero vean el grosor de la queratina. O sea, quiero que vean ¿qué les parece? ¿Esta queratina es gruesa o es delgada? Es delgado. ¿Alguien? Delgada. Es delgada. Si ustedes se fijan, son láminas delgadas de queratina. Además, la piel delgada, vean ustedes las irregularidades que tiene. Quiero que sigan el puntero. Ven que hace elevaciones Ajá. e invaginaciones dentro de la dermis, ¿se fijan? Y aquí también.
baja, sube, baja, sube. La piel delgada tiende a tener más irregularidades, comparada con la piel gruesa, que tiene unas crestas un poco más. Si ustedes vean estas crestas, recuerdan, ¿verdad? Que estas se llaman crestas epidérmicas. Y estas son las, ¿cómo se llaman estas que suben? Papila. Papilas. Exacto, estas son las papilas. Y las que bajan de queratinocitos son las crestas. Entonces, en la piel gruesa, vean la cantidad de queratina que hay. Miren la capa córnea, cómo es de gruesa. Tiene una capa de estrato granuloso grueso. Y aquí apenas se puede ver un poquito del estrato lúcido, este que está aquí. Se dibuja un poco. Pero quiero que observen cómo es una piel, como tiene mayor cantidad de células de queratinocitos y también tiene una mayor cantidad de queratina, tiende a ser como más rígida. Entonces vean que aquí no hay elevaciones tan profundas de la epidermis como tal. Lo que sí tenemos son crestas regulares. Miren que esta se parece con esta y se parece con esta. ¿Ven? Pues podríamos trazar prácticamente una línea aquí, una línea recta. Diferente a lo que pasa con las pieles delgadas. Además que las pieles delgadas, las dos en general se parecen. O sea, vemos que tiene pocas células queratinocitos y con la peculiaridad de que esta tiene muchos anexos en relación con esta. Ahora, ayer habíamos empezado a hablar un poquito de la dermis. Les dije, la dermis lo que tienen que hacer o lo que vamos a hacer es repasar tejido conectivo, básicamente. Entonces, vamos a clasificar la dermis en dermis papilar, que es la dermis que está inmediatamente abajo de la epidermis, y luego tenemos la dermis reticular, que es la que está exactamente arriba de la hipodermis. Este es importante porque en algunos tipos de piel, particularmente de palmas y plantas, o sea, pieles gruesas, estas crestas tienden a ser largas, paralelas, entonces generan unos pliegues, como son tan largos y son tan regulares, estos pliegues pueden detectarse a simple vista. Ahorita que están ahí solitos en su casa, véanse por favor las huellas digitales, traten de distinguir el patrón que tienen en sus huellas digitales. Obviamente se van a dar cuenta ustedes que cuando se va a hacer un análisis de huellas digitales, normalmente se usan lupas. No sé si han visto ustedes alguna vez que se utilizan lupas para poder, para ver los detalles. Bueno, este patrón en las pieles gruesas, principalmente en las manos y pies, generan entonces los dermatoglifos, que son las huellas digitales. Aquí les dejo esta imagen para recordarles. ¿Este qué tipo de piel es? Es delgada. Piel delgada. Delgada. Ya, piel delgada. No tiene, aquí particularmente no tiene anexos, pero estamos viendo cómo es de irregular. Además, prácticamente no tiene queratina, ¿se fijan? No tiene. Otra cosa que tiene este corte histológico de piel delgada es que vean la cantidad de células del estrato espinoso. ¿Cuántas capas dijimos que puede tener el estrato espinoso? Uy, De ¿Alguien? 3 a 5. No. ¿Quién da más? ¿Alguien más que se acuerde de cuántas células debería más o menos de tener el estrato espinoso? 15 a 20. No, tampoco, mucho. Aquí se fue para arriba. ¿Quién da menos? Vamos a ver. 8 a 10. De 4 a 10. Vale. De 4 a 10 hasta 12. sí, es cierto. Esa es más o menos la cantidad de células que nosotros esperamos encontrar. Si nosotros aquí nos pusiéramos a contar el número de células que hay por estrato, vemos que el estrato basal solo tiene una capa de células, ¿las ven? Y aquí particularmente este estrato basal está teñido. Quiero que vean cómo se ven cafecitas las células, ¿las ven? ¿Por qué estarán teñidas? ¿Qué dijimos que era lo que le daba ese color cafecito al estrato basal? Colágeno. Los mieleno. Mielino. Melano. No me lo sé. Los melanocitos, exacto. Los melanocitos le transfieren un pigmento, que es el pigmento melánico, y comienzan pasándoselo a la célula basal. Entonces aquí podemos ver una sola capa de células basales. Luego, hacia arriba vemos el estrato espinoso. En este caso, yo veo más o menos unas 4 células. Habría que acercarnos más, el corte histológico está un poco lejos, pero es una piel, literalmente es una piel muy delgada.
Y el estrato granuloso que prácticamente ni se ve. Quiero que vean, solo se ve un poquito aquí de estrato granuloso. El estrato granuloso sí tiene de 3 a 5 células. Les dije que había un lugar del cuerpo donde normalmente el estrato granuloso es delgado, que solo tiene una sola capa de células. ¿Dónde? ¿Dónde les dije que es normal encontrar un estrato granuloso delgadito, de una sola capa de células? El párpado. Exacto, en los párpados. Como la piel del párpado es muy delgada, entonces ahí el estrato granuloso, ahí no debe queratinizar mucho. O sea, nosotros no esperamos tener mucha queratina en el párpado. El párpado es una de las pieles más delgadas de todo el cuerpo. Y si no es porque aquí no hay pelos, yo podría decir que este es un párpado, pero faltan los pelos. ¿Recuerdan, verdad? Que hay cierta porción del párpado que tiene folículos pilosos. Entonces, así es como podemos ir diferenciando los tipos de piel. Y entonces aquí podemos ver la dermis papilar y la dermis reticular, y en este corte histológico nos permite observar como la zona de transición de la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar, así como la ven, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Laxo. Laxo. ¿Y la dermis reticular? Denso irregular. Denso irregular. Denso irregular, del tipo Uy. colagenoso. Vean, aquí se miran las bandas de colágeno, ¿eh? ¿Lo pueden ver? Vemos las bandas de colágeno que se tiñen muy rosadas y vemos los fibroblastos que están muy separados precisamente por la cantidad de tejido conectivo que hay alrededor, ¿verdad? De matriz extracelular. Bueno, estos son los famosos dermatoglifos. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo hay 4 patrones distintos. Ok, quiero saber, ¿les queda claro cómo se forman las huellas digitales? ¿Sí o no? Ya voy a hacer una encuesta. ¿Entendimos cómo se forman las huellas digitales? ¿Alguien que diga sí o no? Tal vez. Sí. No, ¿o sí? Pregunten ahora o callen para siempre. Yo diría que no. No, no entendimos. Bueno, que me voy a regresar. Los dermatoglifos se forman por que la dermis posee crestas epidérmicas altas y largas. ¿Cuáles son las crestas epidérmicas? Me voy a regresar. Son estas. Esta es la epidermis y la cresta epidérmica es este grupo de células que se mete dentro de la dermis. Esa es una cresta, ¿no? Entonces son largas y prácticamente son muy altas. Son, miren, en la palabra son Paralelas entre sí. Paralelas entre sí. Entonces eso hace que generen unos pliegues. ¿Cuáles son esos pliegues? Son estos que les pedí que se vieran en sus pulpejos. Son estos pliegues, son estas rayitas. Si ustedes se fijan en general, prácticamente estos pliegues están presentes en la totalidad de la palma de la mano y en la planta de los pies. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Entonces, las que forman estos pliegues, permítanme que le di a aceptar y no. Las que forman estos pliegues son las crestas epidérmicas. Aquí les muestro un corte histológico, quiero que vean. Este es un corte histológico. ¿Qué les parece esa imagen de la izquierda? ¿Este corte histológico de qué será? De un dedo. De un dedo. Entonces aquí estamos viendo, si ustedes se fijan, la piel, la uña, ven, el pulpejo, todo este pulpejo. Hacia adentro vemos la dermis. Aquí no hay anexos. Si ustedes se fijan, en esta imagen no podemos ver anexos. Vemos la piel, vemos la dermis, y luego vemos hacia el núcleo del dedo, ¿qué es esto que estoy señalando aquí? ¿Qué será? Hueso. Del hueso. Hueso. Exactamente, o sea, es un corte completo de un dedo. Y aquí está lo que será uña, que la vamos a ver posteriormente. Ahora, esto que está en el recuadro rojo, ya en un corte histológico a 40X,
corresponde a esto. Entonces aquí podemos ver las crestas. ¿Cómo dimos que son estas crestas? Son Altas, largas y paralelas. y paralelas. Si ustedes se fijan, miren, prácticamente todas llegan casi a la misma profundidad. ¿Vemos eso? Aquí, en este corte, que es de una piel gruesa, veamos la cantidad de queratina que tiene. ¿Estamos viendo? El grosor, todas las capas de queratina que tiene. Y por aquí se mira un poquito del estrato lúcido. Entonces, esta es una piel gruesa, particularmente en la que podemos ver los dermatoglifos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esto se traduce como esto, que está aquí a la derecha. Ahora, la respuesta a la pregunta que les hacía anteriormente, la dermis papilar corresponde a tejido conectivo laxo y la dermis reticular a un tejido conectivo denso. Aquí, bueno, entonces, al ser un tejido conectivo, ¿qué es lo que tenemos? Fibroblastos, macrófagos, mastocitos, fibras de colágeno tipo 1. Pueden haber algunas fibras elásticas dependiendo del lugar donde está. Si es una piel que necesita deformarse mucho, como por ejemplo la piel del párpado, tiene cierta cantidad de fibras elásticas. En la dermis papilar vamos a encontrar la presencia de unos corpúsculos que se van a llamar corpúsculos de Meissner, que son básicamente unos corpúsculos que tienen la obligación de detectar cambios de presión. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan su dedo contra una superficie dura, por ejemplo, ahorita que están en su casa, aprietan la pantalla del celular para activarla, quienes se encargan de percibir esa presión que ustedes ejercen son los corpúsculos de Meissner. Y también tenemos los bulbos terminales de Krauss, que son otro tipo de mecanorreceptores que están también presentes, pero en este caso se han relacionado más con la captación de temperatura, particularmente el frío. En la dermis reticular, que fue la que dijimos que es tejido conectivo denso, aquí vamos a encontrar que, entre otras cosas, cuando hay pelos, ahí vamos a encontrar el músculo erector del pelo. Vamos a encontrar mecanorreceptores como los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. Entonces aquí les voy a dejar una imagen. Quiero que vean esta tabla, el tipo de receptor, la función y la localización. Entonces ahora, en la imagen de la izquierda, por favor, alguien que me ayude y me diga qué tipo de piel es esta. Donde está el corpúsculo de Meissner, ¿qué tipo de piel es? Gruesa. Así rapidito antes de que nos saque Zoom. Piel gruesa. Es una piel gruesa. ¿Cómo sé que es una piel gruesa? Tiene una gran cantidad de estrato córneo, o sea, células muertas. Tengo un grosor de estrato granuloso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene casi 6 capas de células. Aquí podemos ver una cresta y una papila. Y dentro de la papila, esta estructura es un corpúsculo de Meissner. Los corpúsculos de Meissner los podemos encontrar en la dermis papilar. En la derecha tenemos el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini tiene la función de percibir vibración. ¿Alguna vez les ha vibrado el celular en la mano? Sí. Lo andan en silencio, pero el celular empieza a vibrar y ustedes lo perciben o no se dan cuenta cuando lo tienen en la mano. Sí. Sí, sienten, ¿no? Cuando el celular está Sí. vibrando, automáticamente ustedes lo que hacen es voltear a ver el celular si que los están llamando, les está cayendo un mensaje. Esta vibración es percibida por los corpúsculos de Pacini, que eso lo vamos a encontrar en la dermis reticular. Entonces, la siguiente imagen que les pongo es para que vean. Ahora, aquí, ¿qué tipo de piel es esta? Así rapidito. Delgada. Es una piel delgada. Sí, podemos ver las láminas de queratina que no son tan compactas, son delgadas. Hay pocas células del estrato espinoso, ¿verdad? Y entonces aquí esta imagen me gustó porque nos permite ver. De verde vemos las terminaciones nerviosas libres. ¿Alguien leyó la tablita que puse ahorita rapidito? ¿Leyeron para qué sirven las terminaciones libres? Para detectar dolor y temperatura. Para detectar dolor y temperatura. Entonces, estas están localizadas en la epidermis y en la dermis superficial. Si ustedes se fijan, las terminaciones nerviosas libres prácticamente están en la dermis papilar o están dentro de la piel.
Entonces, por eso nosotros podemos sentir una cortada o nosotros podemos sentir rápidamente el calor cuando estamos cerca de una estufa, por ejemplo. Las terminaciones libres no tienen intermediario. Prácticamente estas terminaciones envían de una forma muy rápida la información sensitiva para que se active un movimiento y una reacción. En este lugar también encontramos los discos de Merkel. Aquí este sería el de Meissner. Si recuerdan ustedes que el de Meissner está dentro de una papila. Pues aquí están metiditos, miren, estos como bulbos. Estos son los de Meissner. Y los corpúsculos de Pacini, que están en la dermis reticular y muchas veces están dentro de la hipodermis. Entonces, con esta imagen quiero que estudien, por favor, todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la piel. Aquí también podemos ver un pelo. Miren, esto que está aquí, que está rodeado como por estas terminaciones azules, porque los pelos también tienen sus propios receptores. Este es un pelo. Miren, si se acaba se va a acabar el tiempo, entonces les voy a mandar el link nuevamente para que terminemos esta clase hoy. ¿Ok? Porque solo quedan como 2 minutos para terminar este periodo. Entonces aquí podemos ver un pelo y podemos ver la glándula sebácea que libera su sebo dentro del pelo. Vayan pensando cuál es el propósito de que esta glándula drene su contenido en el pelo, por favor. Listo, les voy a mandar el nuevo link ahorita. Voy a volver a generar la clase. Bien, entonces, aquí, bueno, de la hipodermis no vamos a hablar mucho porque le dedicamos, si ustedes recuerdan, una clase. Solamente quiero que recuerden que a esto se le llama panículo adiposo. Básicamente, la grasa es un almacén energético, ¿no? Creo que eso también nos había quedado muy claro. Además de que tiene otras funciones como generar calor, ¿verdad? Y es muy importante, sobre todo en los recién nacidos, ¿verdad? Porque ayuda a mantener la temperatura corporal. Hablamos de que existe el tipo de grasa que está en el panículo adiposo, así como también la grasa que está alrededor de las vísceras. Pero básicamente esa información. Luego, bueno, en esta imagen histológica vamos a ver, alguien de los que ya está aquí conectado me podría decir qué tipo de piel es esta. Siempre, ¿verdad? Gruesa. Es una piel gruesa. Está franco el engrosamiento, ¿verdad? Que tiene ese estrato córneo. Además de que podemos ver los diferentes niveles, los dos tipos de dermis y el tejido celular subcutáneo, que se organiza en estos como lóbulos, miren. Son lóbulos de tejido adiposo. Vamos a ver. Aquí les muestro otra imagen. Nuevamente, ¿qué tipo de piel es esta? Gruesa. Gruesa. También es piel gruesa y me encanta que contesten así, bien firmes. Aquí podemos ver la gran cantidad de estatocórneo y también podemos ver cómo se forman todas las crestas epidérmicas. Ahorita se las voy a señalar con el puntero. Vean, todas estas son las crestas epidérmicas y son tan regulares que si uno pasa una línea recta, prácticamente todas llegan al mismo nivel. ¿Se fijan? Entonces, sí, estamos viendo definitivamente una piel gruesa. Ahora, vamos a redefinir cuáles son los 4 tipos de células que tenemos en la piel. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Los 4 tipos de células que tenemos son queratinocitos, que son las células más abundantes, y luego tenemos otros 3 tipos de células que para los procesos de enfermedad de la piel son muy importantes también. O sea, recuerden que todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es porque cuando el paciente presenta enfermedades, nosotros tenemos que pensar en cuál es el origen de la enfermedad. Por ejemplo, si la célula más abundante de la piel en general o de todos los epitelios estratificados planos es el queratinocito, entonces las enfermedades, ¿de qué células van a ser más comunes?
¿Cuál sería la célula que más comúnmente se va a enfermar? Podríamos decirlo así. Los Queratinocitos. queratinocitos. Queratina. Es correcto, los queratinocitos. Entonces nos vamos a dar cuenta, los queratinocitos son el origen de los carcinomas escamosos o los carcinomas de células planas. Los carcinomas escamosos se originan de los queratinocitos. Eso significa que en el cuerpo en general, los cánceres más comunes van a ser los carcinomas escamosos, que son los que se originan en la piel, se originan de los queratinocitos particularmente. Pero luego tenemos los melanocitos, que mencionamos ayer y hoy también hemos ido hablando un poquito, son esas células originarias o que se originan embriológicamente de las crestas neurales que migran hacia la piel y se encargan de pigmentar las células. Los melanocitos también son una fuente importante de enfermedad y las enfermedades que provocan son los melanomas. ¿Habían escuchado ustedes sobre los melanomas? ¿Alguna vez? ¿Alguna campaña publicitaria que hable sobre los melanomas o nunca habían escuchado de ellos? No son como el cáncer de los lunares. Exactamente, son los cánceres que muchas veces se van a manifestar como lunares, porque los lunares son unos pequeños tumores que se forman de los melanocitos. Ya tenemos, a estas alturas yo quiero que ya tengan claro. Las neoplasias o los tumores pueden ser benignos y pueden ser malignos. Entonces, los lunares son proliferación de melanocitos, pero son benignos. Sin embargo, algunos lunares pueden convertirse en tumores malignos y cuando son malignos los vamos a llamar melanomas. Cuando son benignos los llamamos comúnmente lunares. Que ustedes más adelante en la carrera se van a dar cuenta que tienen otros nombres como nevos, pero se refieren a los lunares. Luego tenemos las células de Langerhans y tenemos las células de Merkel. Las células de Langerhans, vamos a ver, ¿alguien sabe a qué tejido pertenecen las células de Langerhans? ¿O de qué grupo celular surgen las células de Langerhans? Uy. Son los macrófagos. Inmune. ¿Del sistema? Inmune. Del sistema inmune. ¡Bravo! ¿Qué otra forma tendríamos nosotros para llamar estas células de Langerhans? Macrófago. No. Presentadoras Son las de células presentadoras de antígeno. Yes. ¿Saben por qué me alegra que lo contesten? Porque eso está en la presentación que les mandé del sistema de tejido linfoide. En el tejido linfoide, en las últimas diapositivas de la clase que les mandé, les explico cuáles son las clasificaciones de las células presentadoras de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno más importantes son las células dendríticas. Y las células de Langerhans son un tipo de células dendríticas que están en la piel. Bueno, entonces estas células de Langerhans están ahí porque la piel también tiene participación en el sistema inmunológico, recuerdan, ¿verdad? También participa en la protección del cuerpo contra enfermedades. Luego tenemos entonces el siguiente grupo de células que son las células de Merkel, que estas pertenecen prácticamente a la percepción. Estas son células que pertenecen al sistema, bueno, sería al tejido sensorial, porque su función es percepción sensitiva. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. De los queratinocitos no voy a hablar mucho porque ya sabemos que son las células que producen queratina, son la barrera que tiene contra el agua. Aquí les dejo nuevamente una tablita, el estrato germinativo, cómo es la célula. Esta es la histología, jóvenes, la morfología. Células cúbicas o cilíndricas, núcleo grande, basófilos, están unidas a la membrana basal por hemidesmosomas. Recuerdan, ¿verdad? Que ya se los había mencionado. Obviamente, como es el estrato germinativo, tiene muchas mitosis. Entonces, es puntualmente entonces el lugar donde si se generan enfermedades o si se genera algún tipo de tumor, muy probablemente se origine por un error en las divisiones mitóticas del estrato basal, pero se la vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver que más o menos estas células pues están en constante división mitótica. Luego tenemos el estrato espinoso, que son células que tienen de 5 a 10 días de vida, más o menos, para luego convertirse en estrato granuloso, o sea, empezar a acumular en el citoplasma los gránulos de queratoyanina,
Este estrato granuloso prácticamente ya no tiene mitosis. El estrato lúcido lo puse en moradito oscuro porque es el estrato que está presente solo en la piel gruesa. Y por último, el estrato córneo, que prácticamente es la célula más madura, pero también es una célula ya muerta. Ya no carece el núcleo, pero solo conserva la queratina, que es la que se va a exfoliar. Aquí entonces vamos a ver que la duración de la renovación completa de la piel es más o menos de 1 mes a 1 mes y medio. La queratina, miren, estos son los datos que les digo que siempre tienen que tener presentes, siempre tienen que estudiar en virtud de cuál es lo más común, qué es lo más raro. La queratina es la segunda proteína más abundante del cuerpo y las más comunes son las alfa y la beta, que son, o no las más comunes, sino que las más conocidas. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de los melanocitos. Rápidamente, ya habíamos definido que son células de origen neural. Según el tipo de color de piel se debe básicamente a los 3 pigmentos de los que se encarga el melanocito. El melanocito lo que tiene que hacer es pigmentar la piel. Eso es lo que hace. Entonces, la cantidad de pigmento que comparte con los queratinocitos es lo que nos va a dar los tipos de piel. Entonces, tenemos que estos pigmentos son pigmento de hemoglobina, los carotenos y la melanina. La melanina es muy importante porque el propósito de la melanina, o sea, la razón de existir de la melanina es proteger el núcleo de la exposición a la luz, o sea, prácticamente a los rayos solares. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que cuando estudiamos la estructura del queratinocito, nos vamos a dar cuenta que los melanocitos le transfieren pigmento a través de los melanosomas. Y estos melanosomas se ubican rodeando el núcleo, porque la idea es evitar que la luz, la radiación solar, dañe el ADN. ¿Captamos esa idea? Entonces, eso significa que las personas que tienen pieles muy pigmentadas, básicamente son personas que tienen mayor protección contra la luz solar. O sea, técnicamente ya tienen su protector solar incorporado, versus las personas que tienen menos pigmento. Por ejemplo, si comparáramos a una persona de la Ceiba con una persona de Inglaterra. Obviamente nuestros ceibeños, que son de piel oscura, ellos tienen una gran cantidad de melanina en su piel, o sea, van a ser más o menos un tipo de piel de 4, 5, 6, porque son pieles oscuras, tienen mucho pigmento, entonces sus núcleos están más protegidos, tienen un filtro solar natural. Contrario a las personas que tienen un tipo de piel tipo 1, que es una piel muy clara, casi translúcida, casi no tiene pigmento, entonces estas personas, sus núcleos tienen menos protección contra la luz solar. ¿Esto qué provoca? O sea, ¿para qué es importante? Clasificar los tipos de piel de 1 a 6, saber que unas pieles tienen más pigmento que otras. Bueno, porque la exposición al sol se ha vinculado con la formación de tumores en los queratinocitos. O sea, recuerden que el propósito del melanocito es generar melanosomas, transferir pigmento para proteger al queratinocito. Esa es la idea, el que se pigmente es el queratinocito. Entonces, protegiendo el queratinocito, se protege la piel de formar carcinomas, o sea, de formar tumores de la piel asociados con la exposición al sol. Aquí tenemos esta imagen. Quiero que observen cómo los melanocitos se ven con esta tinción, se miran marrón. ¿Ven eso? Y no sé si ustedes están observando que el citoplasma del melanocito tiene prolongaciones. ¿Captan eso? Están viendo, ¿verdad? Cómo tiene prolongaciones que se van insertando por prácticamente todo el grosor de los queratinocitos. Resulta que en las tinciones de hematoxilina eosina no es tan fácil ver los queratinocitos porque muchas veces el pigmento melánico no nos permite identificarlos. Pero aquí en esta imagen, lo que estoy viendo, esto es una cresta, miren, es una cresta epidérmica. Eso quiere decir que aquí alrededor lo que tengo es dermis. Esto que está aquí en los extremos que no se ve.
Como se acercaron tanto en la foto, lo hicieron para que nosotros pudiéramos identificar los melanocitos. Entonces, los melanocitos son estos que están aquí. ¿Qué característica tiene esta célula? ¿Alguien me puede decir? O esta. ¿Qué peculiaridad tiene esta célula? Y esta que estoy aquí delimitando. No, El núcleo es como basófilo y como que el citoplasma es como blanco o transparentoso. El citoplasma es lo que llamaríamos claro, pero es un amplio citoplasma, si ustedes se fijan, ¿ven? Comparado con esta célula que tiene un núcleo más grande y su citoplasma es escaso y además está pigmentada. ¿Ven esta célula que está pigmentada? Entonces, curiosamente, el melanocito no tiene pigmento, porque el melanocito está donando su pigmento a los queratinocitos del estrato basal. ¿Listo? Ya estos que están aquí en el centro son células del estrato espinoso, por eso ya se miran unos núcleos un poquito más grandes. Pero aquí están entonces los melanocitos. ¿Qué tenemos que recordar de esto? Bueno, generan lo que se va a conocer como eumelanina, que es este pigmento marrón, o un pigmento amarillo que lo vamos a llamar feomelanina. En resumen, todos estos gránulos de pigmento tienen que llegar sí o sí a la célula, al queratinocito, para proteger el ADN. Y la forma en la que se van a transferir es a través de unas estructuras que vamos a conocer como melanosomas. La secreción que tienen, o sea, el tipo de secreción, ¿se acuerdan que en algún momento aprendimos la secreción merocrina, apócrina? ¿Se acuerdan? Holocrina. Bueno, en este caso, la secreción es citocrina, que también es un tipo de secreción en la que hay fagocitosis, ¿verdad? Ese melanosoma es fagocitado por la célula que está alrededor y luego es depositado rodeando el núcleo de la célula. Entonces aquí podemos ver, esta es prácticamente la disposición de un melanocito. Lo que está haciendo el melanocito, miren, es produce la melanina, la localiza en estas como vacuolas o vesículas que vamos a conocer como melanosomas, y luego esto, su función es, como es una célula neural, tiene dendritas, a través de esas dendritas, que son las que se insertan dentro de la epidermis, es transferir este pigmento. Aquí podemos ver otros esquemas. Ahora, ¿nos queda claro lo de los melanocitos? ¿Ya tenemos claro cuál es la función del melanocito? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Ya voy a ver quiénes están conectados. no, Vamos a ver. Tenemos gente que quiere entrar. Está. Quiero ver aquí. Bueno, listo. Terminamos entonces con los melanocitos. Espero que les haya quedado claro. Luego, ya habíamos hablado, ahorita estábamos platicando sobre las células de Langerhans. Definimos que son unas células dendríticas cuya función es básicamente participar en el sistema fagocítico mononuclear, o sea, tienen cierto parentesco con los macrófagos y con los neutrófilos, ¿se acuerdan, verdad? Que son las células que tienen esa capacidad de fagocitar. ¿Qué es lo que hacen? Pues, miren, si ustedes se fijan, son un porcentaje muy pequeño de las células que están dentro de la epidermis, porque el 85% de las células son queratinocitos, de ahí tenemos los melanocitos y luego vienen las células de Langerhans o células dendríticas. Estas son células presentadoras de antígeno y se les conoce como células presentadoras de antígeno profesionales, o sea, que están dedicadas a eso, son como prácticamente de las más importantes. ¿Dónde las vamos a encontrar? Bueno, estas van a estar dentro del estrato espinoso y algunas van a estar dentro de la dermis. Como pertenecen al sistema inmune, tienen que estar en la dermis porque en la dermis es donde están los vasos sanguíneos y es donde ellas van a presentar los antígenos a los linfocitos T para activarlos. ¿Qué es lo que tienen las células de Langerhans que las hacen como peculiares? Son los gránulos de Birbeck. Estos gránulos, porfa, no se les olviden, porque estos gránulos casi siempre los preguntan en el examen y los fallan. Los gránulos de melanina están en los melanocitos.
o los melanosomas están en los melanocitos. Y los gránulos de Birbeck están en las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno. Otras peculiaridades de esta célula, como pertenece al sistema linfoide, tiene receptores de superficie para el tipo para anticuerpos y para complemento, el sistema de complemento. Todo esto, como les digo, lo van a ir a profundizar un poquito más en el resto de la carrera. Lo que quiero que recuerden es la célula, qué tipo de célula es una célula dendrítica, tiene dendritas, tiene gránulos en su citoplasma y es una célula presentadora de antígeno. Luego tenemos las células de Merkel, que son células que también derivan de la cresta neural, que también tienen la capacidad de mirar. Esta es una peculiaridad que comparten con los melanocitos. Esta la vamos a encontrar, son menos, o sea, son más raras que los melanocitos y más raras que las células de Merkel, ¿verdad? O sea, son menos comunes, pero tienen una función de recepción y lo que hacen es participar en la percepción sensorial cutánea, o sea, en el tacto. Esto a ustedes les va a llamar mucho la atención cuando lleguen a semio, en cuarto año, o sea que yo espero que en 2 años, que estén llevando semiología, y empiecen ustedes a hacer examen neurológico. Cuando les enseñan a hacer el examen neurológico, les van a enseñar algunas técnicas de exploración en las que ustedes tienen que valorar la capacidad sensorial cutánea. Y una de las técnicas es pedirle al paciente que cierre los ojos y con una pluma pasar por toda la piel para ver si el paciente percibe o no percibe la sensación o si se activa algún tipo de sensación cuando se toca la piel con algunos estímulos, como en este caso sería una pluma. Básicamente, las células de Merkel tienen la capacidad de atravesar la membrana basal para meterse dentro de la epidermis. Ya vamos a ver, creo que les dejé esa imagen, me voy a regresar un poquito, para que cuando estén estudiando se regresen. Quiero que vean cómo las células de Merkel, estas, aquí están ubicadas, es este axón, bueno, este axón prácticamente amarillo que dibujaron aquí. Pueden ver ustedes cómo las terminaciones se meten dentro de la epidermis y forman esos botoncitos que vamos a llamar discos de Merkel. Son para la percepción, son para la recepción, ¿correcto? Y luego, ¿por qué quiero que reconozcan estas células? Porque estas también, todos estos grupos de células pueden formar tumores. Entonces, cuando ustedes en algún momento de su vida como médicos reciban un paciente con un tumor de piel, ustedes tienen la obligación de pensar si ese tumor se puede originar de los queratinocitos, si se origina de los melanocitos, si se origina de las células de Langerhans, porque hay tumores de células de Langerhans, y de las células de Merkel, considerando que todas las lesiones que se generan en las células neurales, ya sea melanocitos o células de Merkel, son muy malignos. O sea, estos son tumores que crecen de una forma tan agresiva que pueden matar al paciente. O sea, hay muchos pacientes que mueren producto de estos tumores, ya sea de los melanomas o de los carcinomas de células de Merkel, porque son muy malignos. El hecho de que sean células neurales hace que tengan un pronóstico bastante malo en el paciente. Bueno, aquí solamente les muestro un poco más de otros ejemplos de cómo se ven las células, los 4 tipos de células que están en la epidermis. Bueno, ¿qué más quiero que recuerden de aquí? ¿Cómo son las estructuras de unión? Repasar un poquito de lo que ya habíamos hablado en el primer parcial sobre las uniones y los tipos de comunicaciones intercelulares. En este caso, los desmosomas son los que permiten la unión de células con células y en la unión dermoepidérmica lo hacen los hemidesmosomas. Ustedes recuerdan, en la parte basal lo que encontramos son hemidesmosomas. Luego, sobre la inervación, bueno, esto ya se los había mostrado en aquel esquema, solamente quiero que vean que los podemos clasificar como terminaciones nerviosas encapsuladas y las terminaciones nerviosas libres. Aquí podemos ver cómo es la proyección, cómo se recoge la información y cómo se transmite a través de estos mecanorreceptores. Nuevamente, aquí hay otra imagen, aquella imagen está un poquito más bonita, del corpúsculo de Meissner y
cómo se ubica en la papila. Miren. Entonces quiere decir que cuando nosotros presionamos algo, eso hace que se active. El corpúsculo de Pacini, ya les había dejado una imagen. Parecen como, se parece mucho cuando cortamos cebolla, las láminas de cebolla, así se mira el corpúsculo de Pacini, como láminas de cebolla, capas de cebolla. Bueno, esta presentación ya todo lo que les dejo. Bueno, ahora pasaríamos entonces, ya nos quedó claro todo lo del epidermis, la dermis e hipodermis, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no está tan complicado. Lo que necesito es que aprendan a ubicarse. ¿Cuáles son las células del epidermis? ¿Cuáles son las células de la dermis y las de la hipodermis? Una vez entendido esto, entonces pasamos a los anexos de la piel. La piel hay que recordar. ¿Alguien de ustedes me podría decir cómo está conformada la piel? Vamos a ver rapidito. ¿Cómo está conformada la piel? Por 6 capas de células. Esa sería la epidermis. La piel, ¿qué es la piel? Quiero que les quede claro, ¿qué es la piel? Es la conformada por la epidermis y dermis. Dermis. Exactamente. La piel es la capa formada por epidermis y dermis, que se ubica sobre la hipodermis. Entonces, dentro de la piel, además tenemos anexos cutáneos. Entonces, aquí ya entran en juego estos anexos que los podemos encontrar. Vamos a ver que estos anexos, la mayoría están ubicados en la dermis, pero se manifiestan en la hipodermis. Por ejemplo, los pelos, vamos a darnos cuenta que el folículo piloso, los pelos, son unas estructuras que se forman por la invaginación del epidermis. Eso quiere decir que el epidermis se mete dentro de la dermis para formar el folículo piloso. Y luego se va formando, o sea, de los mismos queratinocitos, sufren el mismo proceso. Tienen que madurar, tienen que queratinizar, y entonces el pelo es básicamente láminas y láminas de queratina. Eso es básicamente el pelo. El pelo es como una serie de láminas de queratina que luego brotan a través de la epidermis. Ya nos dimos cuenta que los folículos pilosos no están presentes en todas las partes del cuerpo y que también varían, porque por ejemplo no es lo mismo el folículo piloso de la cabeza como el folículo piloso, por ejemplo, de los genitales. Tienen características diferentes, tienen longitudes y diámetros diferentes dependiendo de la zona del cuerpo. Quiero que tengan presente, ¿verdad?, que el folículo no sale de forma recta de la piel, sino que lo va a hacer de una forma oblicua a través del bulbo piloso, ¿verdad? Y este bulbo piloso se va a encontrar en la papila dérmica. Ya vamos a ver los cortes histológicos para que lo identifiquemos. Entonces, miren, aquí estamos viendo, vamos a ver en esta imagen, vemos un pelo y lo que les está mostrando las flechas, quiero que, porque estas tienen que familiarizarse con ellas. Prácticamente ya la flecha azul les está mostrando cómo este epitelio escamoso, porque el pelo se forma de epitelio escamoso que queratiniza, como este epitelio escamoso tiene también una membrana basal, tiene un núcleo de queratinocitos y luego va queratinizando. O sea, tiene prácticamente el mismo proceso que tiene la piel, solamente que estos son otro tipo de queratinas. Vemos aquí en el extremo inferior cómo se forma una papila. Y obviamente si hay una papila y esa papila es de tejido conectivo, ¿qué va a haber ahí? El tejido conectivo es una papila. ¿Por qué sería importante esa papila? ¿Qué es lo que debería haber ahí dentro de esa papila? ¿Alguien que intente contestarme? Melanocitos. No, vean ahí la imagen. No, en la dermis, ¿qué debería haber? Colágeno. Ajá, puede haber colágeno. ¿Qué más? ¿Qué más hay en la dermis? Que es muy importante para el epitelio. ¿El qué? ¿Vasos? ¿Eso dijeron? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, porque recuerden que el pelo necesita irrigación sanguínea igual que el resto de la piel. Entonces, en esta papila, básicamente en esta papila dérmica, nosotros esperamos ver los vasos sanguíneos que alimentan
el epitelio plano que va a formar el pelo. Entonces, para que el pelo se pueda formar, ustedes vean cómo se tiene que organizar el epitelio escamoso. Este es básicamente el mismo epitelio escamoso del epidermis o el epitelio plano del epidermis. Tiene una membrana basal, tiene un estrato espinoso y luego va queratinizando. ¿Quién va permitiendo esta maduración? Básicamente las vainas. La vaina radicular externa, que es esta que está señalada por estas flechas moradas, que luego se convierte en una lámina o vaina radicular interna, que es la que está rodeando directamente al pelo, y por fuera está protegida por una zona que se va a llamar vaina dérmica. Esto que está aquí es una vaina dérmica, que es, si ustedes se fijan, aquí alrededor hay un montón de glándulas. ¿Qué tipo de glándulas son estas? Veanlas. Bien importante. Gracias. ¿Glándulas? Sebáceas. No. Vean la glándula. ¿Qué tipo de glándula es? Bueno, ¿cuántas opciones de glándulas tiene la piel? Mm, Sebáceas y sudoríparas. Sudoríparas. Ok, no son sebáceas, entonces son glándulas sudoríparas. sudoríparas. O en este caso, glándulas ecrinas y pueden haber glándulas apócrinas, dependiendo del tipo de piel en el que están. Entonces, quiere decir que todo esto es dermis. La papila se llama papila dérmica también, solamente que la papila dérmica del pelo. Y aquí esta es una zona una zona dérmica, una vaina dérmica, que es donde la dermis rodea al pelo para protegerlo. Entonces, ¿cuáles van a ser las partes o segmentos del folículo? Que quiero que por favor los estudien. El infundíbulo, que básicamente, vean, aquí viene el epidermis. Este que está aquí en esta imagen es el estrato basal. Arriba no dibujaron nada, solo quiero que vean. Todo esto es el estrato basal. ¿Ven cómo el estrato basal se mete en la dermis? Sí, Bueno, entonces lo hace también por esta zona. Un tip que les voy a dar, las glándulas sebáceas son glándulas que casi siempre desembocan en un pelo. Entonces ustedes las van a ver pegadas alrededor de un pelo. Y entonces si ustedes ven esta imagen aquí, ninguna tiene conexión con el pelo, ¿o sí? No, ¿Alguna tiene conexión con el pelo? no. No. No, No es el mismo pelo. están separadas. Entonces las glándulas sebáceas se conectan con el pelo. En este corte histológico no se ve ninguna glándula sebácea, pero probablemente un poco más arriba sí esté. Entonces aquí está, miren. Aquí vamos a ver entonces cómo se forma el infundíbulo, que es básicamente el orificio, ¿verdad? En el que va a drenar la glándula sebácea, o sea, la parte más externa de lo que va a ser el pelo. Luego tenemos el istmo, que es el punto en el que se fija el músculo erector del pelo. Ahora, si es un músculo, pensemos, se llama músculo erector del pelo, ¿cuál será el origen histológico de este músculo? ¿O cuál debería ser? Mesénquima. Pues no, esta es una de las excepciones en las que el músculo erector del pelo no se origina del mesénquima. En este caso, Era del ectodermo. se origina del ectodermo. Ajá. O sea, es un músculo que tiene origen ectodérmico. ¿Nos esperábamos eso? No, pero estas son las excepciones que yo quiero que ustedes tengan presentes. Siempre tienen que tener presentes que hay excepciones. Entonces, en este caso, el músculo erector del pelo es una excepción. ¿Listo? Aquí tenemos, vamos a ver que el istmo es el punto donde se fija el músculo erector del pelo. ¿Para qué tendremos un músculo erector del pelo ustedes? Por la piloerección. Por la piloerección. Entonces, eso lo vemos muy comúnmente. ¿En qué situaciones uno puede sufrir piloerección? Escalofríos. Con los escalofríos, o sea, cuando hay cambio de temperatura. ¿Cuándo más? Mm, Las emociones. ¿Cuándo? Con las emociones. Con las emociones, cuando nos ponemos nerviosos o ansiosos o sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona y sufrimos piloerección y se forma, ¿cómo es que se llama ese efecto? que la piel de gallina. Piel de gallina.
la famosa piel de gallina. Qué fea esa sensación, ¿verdad? Y uno empieza a sobarse la piel para relajar el músculo y que se quite esa sensación. Y luego tenemos el segmento inferior, que básicamente el segmento inferior es esta base del pelo, donde vamos a encontrar la papila dérmica, que obviamente al ser una papila dérmica lo que tiene es tejido conectivo laxo vascularizado, porque el pelo necesita vascularización. Por eso vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que cuando tienen problemas de irrigación sanguínea pueden perder pelo, ¿ok? El pelo se puede caer por problemas de irrigación sanguínea, porque al no haber un buen riego sanguíneo, el pelo no se formaría. Aquí quiero que por favor le pongan atención que estas son como las partes que deberíamos memorizar del pelo. ¿Cuáles son las capas de la vaina radicular? Recuerden que tenemos una vaina radicular interna y una vaina radicular externa. Entonces la vaina radicular interna, voy a regresar a la imagen, que es esta, que está en amarillo, ¿la ven? Quiero que se fijen. Esta vaina radicular interna que está en amarillo y luego hacia afuera está la vaina radicular externa que está aquí en morado. Esta vaina radicular interna tiene partes. La cutícula, que son células planas o escamosas. Tiene la capa de Huxley, que es una capa simple o células aplanadas que forman una capa interna. Y la capa de Henle, que corresponden a la vaina radicular externa. Entonces, estas son las vainas radiculares que protegen el pelo. Estas vainas tienen que proteger a esta cutícula, porque recuerden que estas células tienen que queratinizar. Si las hacemos entonces un corte transversal, nosotros vamos a ver que en el centro lo que estamos viendo es la cutícula. Luego vamos a tener hacia afuera la primera capa que vamos a conocer como capa de Henle, o sería prácticamente la reticular interna, y la capa radicular externa. ¿Ven? Entonces, esto si hacemos un corte histológico transversal de un pelo. Además, ¿qué le llama la atención de aquí del centro? ¿Cómo se ven estas células? ¿O qué tienen estas células que no tienen las de afuera? Esas que están ahí. ¿Tienen? Melanocitos. Tienen pigmento en realidad. Los melanocitos ahí no los vemos, lo que vemos es el pigmento, pero si hay pigmento, quiere decir que hay melanocitos. ¿Está bien? Porque hay que recordar que el melanocito es el que le da el pigmento al pelo. Nuevamente, aquí tenemos otra imagen, las 3 capas de la vaina radicular interna, el pelo con sus 3 capas también, la cutícula, la corteza y la médula, y luego todo el tejido conectivo que está alrededor, cuyo propósito es mantener la vida de estos queratinocitos que son los que van a formar el pelo. Luego entonces viene el proceso de queratinización del pelo, que es básicamente lo que es básicamente un proceso de maduración. Estas células planas tienen que madurar para queratinizarse. Entonces, miren qué curioso que nosotros ahora lo que hacemos es pagar procedimientos estéticos para poner queratinas. ¿Alguna de ustedes, por las compañeras, mis futuras colegas, alguna de ustedes se ha puesto queratinas alguna vez en el pelo? ¿Se han hecho ese tratamiento Queratina no. o no? Sí, doctora, pero leí un artículo que se asociaba bastante con el cáncer de útero y me dio miedo. Ya no se lo quiso hacer más. No. Qué bien. Bueno, vamos a revisar qué tanta evidencia haya de eso, pero normalmente todos estos procedimientos implican someterse a muchos químicos, entonces puede existir la posibilidad. Fíjense que qué curioso porque nosotros ponemos queratina sobre queratina. Eso es lo que vamos a hacer cuando nos hacemos, bueno, yo nunca me lo he hecho, pero, por ejemplo, me he fijado que muchas mujeres con pelo rizado se hacen el procedimiento de ponerse queratinas en el pelo para alisarlo. Eso es lo que hacen. Eso, someten el pelo a un proceso químico. Entonces, No. Se terminó.